Y lo segundo, que está contando dentro de los 25 minutos, es que yo me quedé con una deuda en La Habana, porque no tuve tiempo en el muy cargado Congreso Centroamericano y de Familia, el tercero, que también coincidía con una conferencia internacional de derechos de familia en Cuba. Y es que no pude decir lo que tenía que decir en aquel momento, y lo estoy diciendo aquí. Y a mí me gusta rendir los homenajes sin minutos de silencio, sino minutos y horas de recordación. Y lo estoy haciendo aquí en esta tierra a una querida amiga que no está físicamente, pero que estará, y que fue miembro de la Comisión de Familia de este país, la doctora doña Tatiana Soto Cabrera, en su memoria y en su recuerdo permanente. He cumplido contigo, Tatiana, lo que no pude decir en La Habana, porque no tuve tiempo. Muchas gracias. Este es el tema que traigo. Podrá parecer un disparate por la globalización de la solidaridad familiar, pero es que no es la globalización que al menos yo pretendo que esté en un proyecto de código, la que conocemos que existe por ahí hoy, sino otra, que es esta, la globalización de la solidaridad de las familias. De manera que ahí surge una idea unificadora e integradora, y hoy aquí se habló de integración, y se habló también de ideas unificadoras, y que está ahí, establecer ese código modelo tipo que sirva de pauta o de ruta para establecer códigos procesales o leyes especiales de familia en cada país, pero con un patrón general para seguir. A veces eso nos obliga a ceder un poquito de nuestras soberanías nacionales, pero es por el bien común, y por eso hablo de globalizar la solidaridad familiar. En 2015 yo anoté esa frase de don Diego Benavides, la dijo en esa ocasión. No puse dónde, él sabe, lo dijo, no la voy a leer. Ustedes la leen y si no, bueno, pues después ven la presentación, pero habló de esto, de este proyecto, de este sueño, que ya va con el esfuerzo de todos nosotros a comenzar a hacerse realidad. Y hay antecedentes históricos, y yo decía allá afuera a amigos, a compañeros de aquí, de otros países, bueno, de nuestra América, decía, nosotros no podemos olvidar la historia. Si borramos la historia no somos nadie. Y yo no voy a hablar de historia aquí, porque tendría que hablar mucho de historia para hablar de todos estos antecedentes históricos, de códigos modelos o códigos tipos. Tendría que hablar de eso. Habría que hablar de un código modelo que es servir como lo hizo en su día el Código de Bustamante en materia de derecho internacional privado, y que por cierto rige todavía para los países firmantes, y el año que viene cumple 90 años de estar en vigor. 1928, Sexta Conferencia Panamericana de La Habana. La idea de este código surge ahí, o de estos códigos modelos, y entonces al presente hoy ponderamos más que discutir. Es preciso dotarse de un código modelo o tipo en una disciplina como el derecho procesal de familia, instrumento realizador del más humano, amplio y solidario de todos los derechos, que es el derecho sustantivo de familia. En el pensamiento de construir un código modelo o tipo, no puede dejar de tenerse en cuenta que la ciencia se construye desde la interrelación. Y eso quiere decir, queridos amigos, que el derecho no es el ombligo del mundo. Tenemos que buscar en otras ciencias, aquí lo decía la doctora Aida esta mañana, tenemos que buscar en la interdisciplina, en la transdisciplina, en la multidisciplina, en otras ciencias, para nutrirnos de eso.
Hay que beber, sí, de teorías ajenas. Y eso es bueno, porque eso nos permite comparar. A veces teorías extrañas, sopesarlas, compararlas, sin desdeñar nuestras propias teorías, las de nuestros pueblos, las que creamos nosotros, las que con el esfuerzo diario nosotros somos capaces de elaborar nosotros mismos, las que surgen de la inteligencia natural de estos pueblos de un sur, que es nuestro sur, que defiende la diversidad, pero con el debido respeto a la inclusión, a la integración y a la globalización solidaria de los afectos y a la emancipación de nuestras culturas. ¿Por qué bases teóricas para dotarse de un código, modelo procesal de familia para Iberoamérica? Y ahí estoy poniendo todos los antecedentes. Fíjense de dónde viene esto. De España, 1881, de un segundo proyecto de base de 1888, también de España, también de la codificación de principios generales de la Rusia soviética de 1917, de la Ley de Reformas Urgentes del Enjuiciamiento Civil Español de 1984, de las disposiciones generales de 1998, reformada en 2007 en el estado de Veracruz, en México, del decreto número 209 del 2000, que promulgó la Ley para la Atención y Prevención de la Violencia Familiar en el estado de Michoacán de Ocampo, en México. Ahí están los antecedentes. Y este mexicano califica como nuevas tendencias a las bases teóricas que culminan en normas procesales de familia. En la redacción de bases para un proyecto de código modelo familiar o tipo, deben establecerse disposiciones generales que distingan su especialidad, la publicidad restringida, la oralidad, de lo que se ha hablado aquí hoy por otros antes que nosotros. El proceso de los familiares es materia que afecta directamente al interés público. Y ahí yo estoy defendiendo no solamente una idea mía, una idea soñada, defendida con las uñas, con el alma, con la vida, por la doctora Olga Mesa en Cuba, el orden público familiar. Eso que yo defiendo tanto, y que lo defiendo porque cuando veo el orden público familiar, veo la excelsa figura de los jueces y de los magistrados defendiendo el orden público familiar. Aspecto sustancial en las bases constituye la presencia de los equipos multidisciplinarios. ¿Para qué voy a hablar de eso? Si aquí se ha hablado hoy. También los tenemos en Cuba, a través de la instrucción jurisdiccional de la que hablaba la magistrada del Tribunal Supremo de Costa Rica hoy aquí. Hay una claridad en la exposición del sistema de bases. Deben formularse en términos generales, lo que permite dejar abierta la puerta a posibles nuevas apreciaciones que en la teoría jurídica normativa pudieran acontecer. Las bases, que no son otra cosa que plataformas programáticas, tienen su origen en la necesidad de impulsar un cambio en profundidad para transformar radicalmente los sistemas de enjuiciamiento imperantes y sustituirlos por un nuevo paradigma sustentado en la idea, guión, fuerza de la oralidad y el proceso por audiencias. Se busca un camino para superar la palmaria ineficiencia tradicional del proceso civil, y por eso me han querido cortar el cuello en Cuba,
porque me han dicho que yo he traicionado al derecho procesal civil y me he pasado al derecho procesal familiar. Y dije, yo no he traicionado nada. Yo lo que me he dado cuenta es que este es más justo, que es más humano, que es más inclusivo, y por eso lo abracé. No he traicionado a nadie. Son nuevas ideas. Desligado de todo corte ius privatista. Se destaca en esas bases la alusión a orientaciones generales que entraña sustituir el proceso formado por actos sucesivos por la reunión de los interesados en audiencias o procesos por audiencias, erigidas así en el núcleo fundamental del proceso con la efectiva, necesaria y activa presencia del juez o tribunal. Ese proactivismo del que habló la doctora Aida Kemelmayer hace un rato, que se vuelve por propio imperativo del proceso de lo familiar, no en dictador del proceso, sino en director eficaz del proceso. Un código modelo tipo en pos de la globalización de la solidaridad familiar. Es un sueño, pero que puede convertirse, podemos convertirlo en realidad. Se impone hoy desde el derecho romper con el pensamiento occidental para representar a nuestros pueblos. Pero la globalización también puede ser un fenómeno positivo. Y por eso yo decía, yo no vengo a hablar de la globalización que conocemos, sino de la solidaridad familiar. No tiene que ser neoliberal, no tiene por qué abogarse por la pérdida de los rostros, de las identidades, de las culturas, de las fronteras, de los valores nacionales. La globalización puede ayudar a la solidaridad y al internacionalismo de nuestros pueblos, a la integración y a la cooperación entre nuestros pueblos del sur. La globalización del derecho no significa la eliminación de los sistemas jurídicos nacionales, no estamos diciendo eso, sino su complementación, su adecuación, su armonización con diferentes órdenes jurídicos de carácter regional, estatal, supraestatal y global. Por estos derroteros y con estas precisiones debe alumbrarse un código procesal, familiar, modelo o tipo para Iberoamérica. Un código tipo para los pueblos del sur, pero se limita solo a los pueblos latinoamericanos. Para nada. En el sur también están los jóvenes sin empleo, los ancianos sin pensiones, los inmigrantes perseguidos, expulsados, acosados, también de la culta Europa, también de España, también de Portugal, que son nuestra Iberoamérica, porque ahí están nuestras raíces. Por y para ello, en este nuevo código abarcador, globalizador de la solidaridad familiar que se sueña, pero que será palmaria realidad, deben estar presentes concepciones novedosas, como la que se refiere en su magnífica obra, una obra que leí, que estudié, que la tengo de consulta, que la consulto con mis alumnos, es el excelso juez de familia costarricense Rolando Soto Castro, que expresó en esta obra que ustedes todos conocen. Cada vez más la jurisprudencia ius familiar, el levantamiento del velo social, ustedes lo saben. Cada vez más la jurisprudencia ius familiar está consciente de la importancia de la supremacía de las normas jurídicas internacionales que procuran el respeto de los derechos humanos, de lo que también se ha hablado aquí hoy. Por lo que de tal suerte, la doctrina del levantamiento del velo social encuentra cobijo oportuno como un instrumento para evitar discriminaciones que se hacen a la luz de normas que se aplican de forma rígida e irreflexiva. Y este libro que partía del levantamiento del velo social
en el mundo societario fue traspolado y llevado también a la familia y al proceso de familia. Y es el gran mérito que le veo a ese libro y cómo nos sirve también en este empeño. Y ahí está la victoria, el dedo señalando que vamos a vencer en este empeño. Se lo dije a Diego hace un rato, creo que por acá todavía habrá estudiantes. Esa idea nuestra tenemos que cumplirla. La reactivación de aquello que tú un día ayudaste a formar, de los talleres virtuales, con la impronta de los jóvenes estudiantes y con el concurso de todos los que quisimos sumarnos. Hoy es una palabra de orden para tener este código que todos soñamos. Eso es una pintura de nuestros pueblos. Y esa bahía linda que ustedes ven ahí es la bahía de la ciudad de Matanzas, el lugar donde yo vivo. Y detrás está el llamado Pan de Matanzas, la mujer dormida, una montaña que parece azul y que mira a la bahía de la Matanza, que después se llamó Bahía de Matanzas, Ciudad de Matanzas, y que cumple el año que viene 325 años de fundada. Y no podía dejar de repetir entonces, retómenlo cuando lo tengan, yo no lo puedo memorizar, esa frase linda que dijo Martí en Costa Rica y se la dijo a su amigo, el periodista costarricense del siglo XIX, don Pío Víquez. He dicho muchas veces que cuando en el siglo XIX finales Cuba trató y hizo la lucha final por la independencia, lo logramos porque de esta tierra salió Martí y porque todos ustedes, generaciones anteriores, pero que se ven en ustedes hoy, cuidaron a Antonio Maceo. Si no, no lo hubiéramos logrado. Porque aquí vinieron a matarlos y aquí los costarricenses los cuidaron. En nombre de todos los cubanos que no están aquí, pero que conocen esa historia que no se puede borrar, les doy las gracias.